Hello. Bien, pues hoy vamos a seguir con la parte de enlace. Entonces ya en otro vídeo vimos los tipos de enlace que había entre dos moléculas. Ahora vamos a centrarnos en el tipo covalente, en el enlace covalente. El enlace covalente genera una serie de consecuencias en las moléculas que lo presentan. Y vamos a empezar primero por sus representaciones sencillas. Es decir, vamos a empezar aprendiendo a hacer la estructura de Lewis, que es una representación sencilla de moléculas que tienen enlaces covalentes, de manera que podemos ver los electrones que participan en el enlace, los que se comparten y demás. Y esto nos va a servir también para ver la geometría que pueden tener, la polaridad y demás. Entonces en este vídeo nos vamos a centrar en la estructura de Lewis propiamente dicha y en la geometría. De tal forma que la estructura de Lewis es, pues eso, representaciones sencillas de moléculas covalentes. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Para poder hacer la representación de Lewis correctamente necesitamos conocer la configuración electrónica, o mejor dicho, los electrones de valencia de ambos átomos. Entonces sabemos que el hidrógeno, al ser un átomo que tiene una configuración 1s2, 1s1, pues sabemos que va a tener un electrón en su última capa. El cloro, sin embargo, va a ser 1s2, si seguimos el diagrama de Moeller, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si cogemos los electrones de la última capa del cloro, encontramos que tiene 7, porque tenemos esos 2 y el 5. ¿Por qué de la última capa? Porque la última capa es el 3. Entonces tenemos que ver todos los electrones que estén en la capa 3, independientemente del orbital en el que se encuentre. Con lo cual, este tiene un electrón y el cloro tiene 7 electrones. Ese es el primer paso. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que cuando se compartan los electrones en el enlace covalente, cada molécula debe quedar con 8 electrones en total. Esto no siempre es así porque hay excepciones, existe el octeto incompleto, el hidrógeno, por ejemplo, pero el objetivo es que la molécula alcance o que el átomo alcance la estabilidad en la configuración de gas noble, que sería la S2P6, mediante la compartición de estos electrones. Entonces, en el caso del cloro, tenemos que conseguir que llegue a 8 con la regla del octeto. Entonces nosotros vamos a representar los átomos mediante su símbolo de la tabla periódica, y alrededor vamos a poner los electrones con diferente iconografía. En este caso yo suelo utilizar puntos y cruces. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, que solo tiene, voy a cambiar de color. El hidrógeno, que hemos dicho que solo tiene un electrón, lo voy a representar por una cruz. Y el cloro, que hemos dicho que tiene 7 electrones, lo voy a representar por puntitos. De tal forma que ya llevamos 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos. Vale, la forma de representar esta estructura de Lewis es utilizando los átomos que forman parte de esa molécula, poniendo los electrones de valencia que pertenezcan a ese átomo y luego consiguiendo unir un átomo de uno con átomos del otro para alcanzar la regla del octeto, de tal forma que como el cloro tiene 7 electrones, necesita solamente uno más, que va a ser ese del hidrógeno. Con lo cual ahí se forma el enlace covalente. De tal forma que si ahora contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que le presta el hidrógeno, 8. Ya tenemos un cloro con 8 electrones. El hidrógeno, evidentemente, al no tener tanta capacidad o tantos electrones como para poder alcanzar la configuración de 2p6, de p6, va a alcanzar la configuración S2. Entonces va a alcanzar la configuración 1s2 porque tiene 1 y 2 átomos, y 2 electrones, perdón. Entonces ya tendríamos ahí ambas estructuras estabilizadas. Esto vale para todas. De tal forma que si yo hago otra representación, por ejemplo, vamos a hacer el cloruro de berilio, por ejemplo. El cloruro de berilio sería esta molécula de aquí, ¿vale? Entonces, pues yo voy a utilizar el berilio como átomo central y pongo, por ejemplo, a cada lado pongo un cloro. Entonces, lo que me necesito saber es cuántos electrones tiene cada elemento en su última capa. Entonces, el berilio, si recordamos, está en la segunda columna de la tabla periódica, es decir, está en el grupo 2 de la zona de los S en el segundo periodo. Por tanto, el berilio va a ser 2s2 y el cloro va a ser, pues, 3s2, 3p6, que ya lo hemos visto antes, 3p5, perdón, que ya hemos visto antes. Por lo tanto, a cada cloro le tengo que poner 7 electrones, igual que en el ácido clorhídrico anterior, y al berilio le tengo que poner simplemente 2. Entonces, por ejemplo, al berilio le pongo uno aquí y otro aquí, y ahora a cada cloro le pongo 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De tal forma que la unión ocurre entre un electrón de uno de los átomos y otro del otro. Aquí, si comprobamos ahora mismo, el cloro va a tener de nuevo 8, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El otro cloro exactamente lo mismo. Y el berilio en este caso va a tener 4. Es verdad que no alcanza la estabilidad plena, pero esto se considera un octeto incompleto. ¿Por qué? Porque no alcanza la configuración, la regla del octeto no alcanza la configuración de gas noble, pero el resto de átomos sí. Entonces, pues bueno, va a ser bastante estable. Y así sería con todo. De tal forma que si nosotros tenemos esta estructura, pues se puede hacer bastante sencillo. Así que esta sería la parte de estructura de Lewis, que todas las moléculas pues serían prácticamente lo mismo. Simplemente sería analizar cuáles serían los electrones que tienen en valencia, en su última capa, y ponerlo. Vamos a hacer una última excepción, que es el CO2, por ejemplo. No es que es una excepción, pero bueno. El CO2, si hacemos su configuración, la vamos a poner de la misma forma que el cloruro de berilio. El carbono, recordemos que está en el grupo, el segundo grupo de los P, por tanto, en el primer periodo, que sería el segundo periodo, sería 2P2. 2S2, 2P2, y el oxígeno pues sería el 2S2, 2P4. Por lo tanto, el oxígeno va a tener 6 electrones de valencia, que serían los 2 y el 4, y el carbono tendría 4. De tal forma que si al carbono le ponemos los 4, vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4, y al oxígeno le ponemos pues sus 6, ¿no? Serían 2, 2 y 2. Al oxígeno sería 1, 2, 1, 1, 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora los enlaces, en este caso, si solamente cogiéramos uno de cada, por ejemplo, para cada átomo, uno del carbono y otro del oxígeno, lo que pasa aquí es que si hacemos las cuentas, no me salen con la regla del octeto cumplida, porque el carbono tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. No llega a la estabilidad, no llega a los 8 que necesita. Y el oxígeno, por el contrario, tampoco lo consigue, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tampoco llega a los 8 que hacen falta. ¿Cómo arreglamos esto? En determinadas ocasiones, como puede ser el caso de esta, como tenemos que alcanzar la regla del octeto, necesitamos hacer de nuevo otro enlace, en este caso juntando otros 2, para que así se comparta cada uno más, y el carbono llegue a los 8 y cada oxígeno llegue a los 8 también. Entonces, esta sería la terminada, digamos, la estructura de Lewis del CO2. Hay estructuras que requieren de doble o triple enlaces por la razón de que tiene que llegar el octeto de esta manera. Bien. Con respecto a la geometría, vamos a ver una tabla ahora. Voy a ponerla aquí. Tendríamos esta tablita de aquí. Esta tablita de aquí. De tal forma que vamos a ver qué significa. Bien. En primer lugar, en función de la estructura de Lewis, vamos a poder conseguir la geometría de la molécula. Hay tres tipos de moléculas. Tenemos la molécula AB2, la molécula AB3 y la molécula AB4. ¿Qué significa esto? Es una forma genérica de decir un tipo de molécula que van a tener ese número de átomos. Es decir, que van a tener un átomo de un tipo, dos átomos de otro en caso del AB2, por ejemplo el agua, porque tiene dos hidrógenos y un oxígeno. También podría ser el CO2, el cloruro de berilio que hemos visto antes. Hay muchos tipos, ¿vale? Luego estarían las AB3, que son aquellas que tienen un átomo de un tipo y tres de otro, como puede ser, por ejemplo, el amoníaco, puede ser el fluoruro de boro, puede ser, no sé, hay un montón, ¿no? Cualquiera que tenga tres de este tipo. El cloruro de boro también, por ejemplo, también podría ser. Y las AB4 serían aquellas que tienen pues cuatro elementos iguales, cuatro átomos iguales y otro distinto. Por ejemplo, el metano sería una de ellas, ¿vale? O el metanol o cualquiera de estas, vamos, que sean parecidas, que tengan una estructura similar. Entonces ahora, la diferencia está en el tipo de geometría. Tenemos geometría lineal, geometría angular, geometría trigonal plana, geometría piramidal trigonal y la geometría tetraédrica. ¿En qué se diferencian? Bien, pues si seguimos la tabla hay diferentes pasos.
Si la molécula es AB2, puede ser o lineal o angular. ¿De qué va a depender? Va a depender de que tenga dos pares de electrones en el enlace y 0 fuera del enlace. Es decir, que todos los electrones que tengan el átomo central estén participando del enlace covalente. Y la angular es que haya dos electrones que no estén en el enlace, dos pares. Pueden ser pares, pueden ser 3 o 4 pares, me refiero. Tiene que haber electrones que estén en el enlace y electrones que no estén en el enlace. Si hay electrones fuera del enlace, entonces estaríamos ante un tipo angular. Por ejemplo, si hacemos Lewis para las diferentes moléculas, el cloruro de berilio, hemos visto antes, o el CO2, hemos visto antes que era de las diferentes formas, ¿no? Voy a simplificarlo un poco para no poner todos los electrones, pero sería el cloro, el berilio y el otro cloro. Y aquí, si nos acordamos, había un electrón del cloro y un electrón del berilio. Un electrón del cloro y un electrón del berilio. Entonces, aquí nos sobraban porque el berilio ya no tenía más electrones. Aquí nos sobran, por tanto, estamos ante este caso y como es una molécula AB2, estaríamos ante una geometría lineal. Por tanto, ya podemos distinguir cuál sería la geometría de esa molécula. Para la geometría angular, tendríamos el caso, por ejemplo, del agua. Porque el agua, si tenemos en cuenta el oxígeno y los dos hidrógenos, el hidrógeno tiene un solo electrón y el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces tiene aquí, voy a ponerlo con puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos forman parte de la molécula, pero aquí hay dos pares de electrones, si nos fijamos, dos pares de electrones que sobran. Entonces estamos ante este caso, porque tenemos dos pares de electrones que no están en el enlace. Por tanto, estamos ante una geometría angular. El agua tendría una geometría angular. Si por el contrario nos vamos a las moléculas que tienen una estructura AB3, como pueden ser pues eso, el amoníaco, el BF3, tenemos dos casos. Y de la misma manera, si tenemos la situación en la que no sobren electrones, como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo del cloruro de boro, aquí no van a sobrar electrones y por tanto tenemos una geometría trigonal plana que tiene esta forma, como una especie de triángulo. El agua pues se inclinaría un poquito y el cloruro de berilio estaría recta. Y el amoníaco, por el contrario, sí que tiene un electrón aquí. ¿Veis un par de electrones que aquí no hay una molécula? Eso significa que el nitrógeno tendría 5 electrones de valencia, 3 de ellos se están yendo hacia los hidrógenos y hay 2 que sobran, que están ahí. Por tanto, esa sería trigonal, piramidal trigonal, ¿vale? Y por último, la tetraédrica se da en las moléculas AB4 como el amoníaco. Entonces aquí es verdad que no suelen sobrar electrones, entonces es el único caso que nos podemos encontrar. Y sería este tipo de estructura, una especie de cruz, que es la que relaciona la geometría de la molécula. Bien, la explicación del por qué ocurre esto es porque se sigue la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la teoría TRPECV, que sería eso, teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Qué viene a decir eso? Eso viene a decir básicamente que todos los átomos, todas las moléculas que forman enlaces covalentes van a estructurarse geométricamente de forma que no se estorben entre ellos. O sea, dicho en otras palabras, que los electrones van a situarse, los radicales van a situarse de forma que los electrones no se interaccionen entre sí y no se apantallen entre sí, es decir, que estén de la forma más cómoda posible. En el momento que hay electrones que están en pares sueltos, que no están formando del enlace, esos electrones siguen ahí. Entonces esos electrones generan una repulsión hacia los electrones que forman parte del enlace y curvan las moléculas formando ángulos. Por eso aquí que sobran dos electrones que no están formando parte del enlace, ese apantallamiento hace que el enlace se tuerza. Sin embargo, otras que no pasa eso, pues serían lineales. Y eso es lo que explicaría la molécula, este tipo de teoría. Esto lo veremos más detalladamente en clase, pero bueno. Básicamente, para saber distinguir qué tipo de geometría tiene una molécula de otra, hay que seguir estos pasos. Primero, ver qué tipo de molécula es, si AB2, AB3 o AB4, hay algún tipo más, pero genéricamente van a ser estos. Y ya dentro de cada uno, pues vemos qué electrones forman parte del enlace. Si hay muchos electrones formando parte del enlace, si sobran o no sobran, pues ya estaríamos ante las diferentes estructuras. Así que ya con esto podríamos distinguir pues, cuál es la geometría de cualquier tipo de molécula que nos ponga. Y sí que nada, con eso dejamos el vídeo.